Muchos ciclistas se resisten a montar de noche porque piensan que es incómodo o peligroso, pero con una buena planificación y los medios adecuados, las salidas nocturnas son seguras y una experiencia sorprendente, casi mágica y muy adictiva. ¡Comenzamos! Con las bicis de montaña o las de gravel comprobaréis que los caminos y pistas habituales se transforman en parajes difíciles de reconocer, que las subidas y bajadas técnicas requieren mayor atención y que vuestros sentidos se agudizan recibiendo estímulos sonoros que pasan totalmente desapercibidos durante el día, sobre todo de la nutrida fauna nocturna. En definitiva, viviréis una experiencia totalmente distinta. Y para que sean seguras y muy satisfactorias, os vamos a dar unos consejos que son fruto de nuestra propia experiencia acumulada. Hazte visible, es el primer consejo y el más importante, sobre todo cuando pasamos por vías compartidas con vehículos a motor. Debemos cumplir, como mínimo, la normativa legal de cada país para equipar nuestra bici con elementos de iluminación y visibilidad. En este vídeo os lo explicamos con todo detalle. El segundo consejo es que debéis elegir las luces adecuadas tanto para hacernos visibles como para tener la iluminación necesaria para circular con seguridad y comodidad. Afortunadamente, las nuevas tecnologías han revolucionado la iluminación deportiva y nos permiten practicar el ciclismo nocturno en cualquier situación. Si queremos hacer recorridos por vías interurbanas o rutas nocturnas por campo y montaña, tenemos que equiparnos con una fuente de luz con la potencia adecuada para conducir de forma segura. En este vídeo os contamos todos los secretos de la intensidad, tipos, colocación, etc. para elegir correctamente vuestros focos. Comprobar la autonomía es obligado, comprobar el funcionamiento y la calidad de las luces, así como la autonomía de las baterías antes de aventurarnos en una ruta. La autonomía se puede alargar adaptando la intensidad al tipo de terreno. En subidas o pistas amplias podremos reducir la intensidad de los focos, reservando las máximas potencias para bajadas rápidas o zonas técnicas que requieren de la mejor visibilidad posible. Llevar una luz de repuesto será muy útil. Quedarte sin luz en medio del monte o en una carretera es una experiencia realmente desagradable y peligrosa. En el mejor de los casos, si vas acompañado, podrás aprovechar el halo de luz de los compañeros y aunque es muy incómodo, podrás acabar la ruta con ellos, pero si vas solo tendrás que continuar andando o a velocidad muy reducida, aunque vayas pedaleando. Para evitar riesgos, es muy aconsejable llevar un foco de repuesto, que puede ser más básico. Y una buena opción es llevarlo en el casco, porque puede cumplir tres funciones: luz de repuesto, luz complementaria en zonas muy técnicas para iluminar las curvas a las que nos llegue el foco principal antes de girar la dirección y la luz auxiliar para utilizar cuando nos bajamos de la bici para lectura de mapas, reparaciones, etc. También es mejor llevar una batería de más, aunque pensemos que no nos va a hacer falta, nos será muy útil si se alarga la ruta inesperadamente o si falla algunas de las que tenemos previsto utilizar. Usad gafas. Aunque sea de noche, las gafas son imprescindibles para proteger los ojos del viento, el polvo, las salpicaduras, los insectos y multitud de partículas que pueden salir proyectadas de las ruedas. Las lentes deberían ser de categoría 0, es decir, transparentes, para que no nos resten nada de iluminación. En nuestro blog podréis aprender todo sobre cómo elegir unas gafas de ciclismo. Lleva una capa adicional de ropa. Por la noche baja la temperatura y además la sensación térmica es inferior. No tomes como referencia la ropa que llevas en rutas diurnas y añade una capa adicional de protección. Un cortavientos o un chaleco y unos manguitos te pueden venir muy bien incluso en pleno verano. Es mejor llevarlo en la mochila sin usar que pasar un mal rato por el frío. En las rutas nocturnas es aún más conveniente que lleves todo lo necesario para cubrir tus necesidades y resolver posibles averías, pues será mucho más difícil que te encuentres con otros ciclistas que te echen una mano. Es imprescindible que aparte del agua y la nutrición, lleves el móvil con la batería a plena carga y las herramientas y repuestos básicos que detallamos en este otro artículo sobre los 10 accesorios esenciales para las salidas en bici. Planifica la ruta. Salvo que sea inevitable, te aconsejamos hacer recorridos conocidos previamente y planificados con antelación, también cuando se trate de recorridos urbanos o en carretera. En cualquier caso, y aunque el recorrido sea conocido, en cuanto salgas de tu entorno más cercano, siempre es recomendable llevar un dispositivo GPS con un track precargado que nos asista en la navegación. Por la noche puede llegar a ser difícil orientarse e identificar los recorridos, sobre todo si se complican con inclemencias meteorológicas. Dificultad progresiva.
como en cualquier actividad deportiva o de aventura, te aconsejamos que vayas avanzando poco a poco en el nivel físico y técnico de los recorridos. Comienza a familiarizarte con el uso del GPS en modo nocturno y con las sensaciones de montar en bici de noche. Estas primeras salidas te servirán también para chequear el equipo y para comprobar si echas en falta o te sobra algo. Cuando te sientas cómodo y seguro de lo que estás haciendo, seguramente querrás llegar más lejos y hasta te plantearías algún reto ambicioso con tramos nocturnos como la Non-Stop Madrid-Lisboa, que tan gratas experiencias nos han traído a nosotros. Y por último, mejor en compañía. De noche es muy difícil que te cruces con gente que pueda ayudarte en caso de necesidad o accidente, y es más difícil localizarte si fuese necesario. Además, estas experiencias se disfrutan mucho más en grupo, pues las cosas buenas son doblemente buenas al compartirlas, y cuando surgen problemas se afrontan mucho mejor acompañados. En todos los casos es conveniente que informéis a familiares o amigos del recorrido que vais a hacer. Siempre es mejor que alguien conozca y acote la zona por la que te vas a mover para casos de emergencia. Y cuando sea posible, utiliza algunas de las muchas tecnologías que los modernos dispositivos y smartphones ponen a nuestra disposición para tener mayor seguridad en nuestras salidas y estar localizado. Si no tienes más remedio que salir solo o quieres hacerlo así, te recomendamos ver este vídeo en el que os damos algunos consejos para salir solo en bici con seguridad. Esperamos que estos consejos os hayan animado a pedalear de noche y a que descubráis nuevas experiencias ligadas al ciclismo. Y para terminar, pues lo vamos a hacer de nuestra manera habitual con un gran chiste. Dice: doctor, llevo unos días que no oigo nada, absolutamente nada por este oído. A ver, diga 100 y dice este: 50. Esperamos que os haya gustado nuestro vídeo, no olvidéis suscribiros y activar la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.